paz de nuestro Señor Jesucristo ilumine todos los hogares y corazones de todos los dominicanos. Que el año nuevo nos traiga nuevas energías y renueve las esperanzas de todos. Son los deseos de Teleimpacto, donde siempre encuentras lo que necesitas saber. Buenas noches, República Dominicana. ¿Qué tal, amigo? Aquí estamos de nuevo con otra entrega más de su programa Recta Final, dándole gracias a Dios Altísimo, nuestro Señor Todopoderoso, y a todos ustedes porque siempre nos acompañan aquí martes y jueves en Teleimpacto con el programa Recta Final, un programa que siempre busca llevarle a ustedes muchas cosas interesantes, cosas que ustedes puedan llevar dentro de sus corazones, que puedan ayudarlo a vivir una vida diaria con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros damos gracias a Dios porque como siempre nos acompaña. Le decimos también a todos ustedes que estos programas son vistos en vivo siempre martes y jueves a las 7 de la noche y retransmisión los domingos a las 8 de la mañana. Y en YouTube también pueden bajarlo solamente con el nombre de Nazario Salcedo y ya ahí están. Gracias a todos ustedes porque siempre nos esperan a esta hora para ver Recta Final. Algo hará Dios en tu vida. Nosotros pues como siempre nos hacemos acompañar, a veces sí, a veces no, pero hoy estamos acompañando a nuestro hermano y amigo y su hijo Rudy Mercado y su hijo Isaac. Buenas noches, Pastor Rudy. Isaac, buenas noches, ¿cómo se sienten? Muy bien, excelente, de verdad que sí, excelente, con un grandísimo gozo, el gozo que produce el gozo de la salvación del Ruach HaKodesh de Elohim. Así que en esta hermosa noche que el Eterno nos regala, Shalom, Ubrahá, Lekulán, en hebreo, la paz del Eterno Dios sea con todos y todas, en este programa hermoso que el Eterno les regala en Recta Final. Isaac. Bien, es para nosotros un deleite, un gozo, el poder una vez más estar juntos y compartir de la palabra del Señor. Su palabra es vida y es la vida del creyente, así que hay gozo en nuestro corazón porque una vez más juntos en armonía podemos hablar de la palabra de nuestro Padre. Gloria a Dios. Y por esa palabra vivimos, la palabra que el Señor ha dejado plasmada en lo que es su santa escritura, la santa palabra de Dios, que dice que todo pasará menos mi palabra, dice el Señor. Amén. Y por ella vivimos y por ella nos regimos. Diciéndole como siempre, señores, que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, el Hijo de Dios Padre, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesús es la luz del mundo y Jesús es quien te saca de la muerte a la vida. Por eso debemos vivir una vida entregada al Señor. Nosotros como tema tenemos un tema interesantísimo, tema que también le va a ayudar bastante, que es la paciencia del creyente a la luz de la palabra. Imagínense que esa paciencia que el Señor, vamos a desglosar todo lo que es tener paciencia, que en esta vida casi no todo el mundo le gusta tener paciencia. Esa es una de las reglitas que casi siempre la gente pues viola, pero sí vamos a hablar de cómo hay que tener paciencia, por qué hay que tener paciencia y a la luz de la palabra que es la palabra de Dios. Entonces, Pastor Rudy, nosotros pues vamos a comenzar aquí con un versículo para apoyar lo que es el tema de hoy. Voy a leer en Santiago 1:13 y dice así: bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Cuando la fe, Rudy, produce paciencia, o sea, cuando la fe es puesta a prueba, produce paciencia. ¿Por qué, Rudy, la fe produce paciencia? Excelente, de verdad que el tema de hoy es un tema sumamente trascendente, importante para los creyentes, aquellos que hemos conocido a Yeshua HaMashiach como nuestro Señor y Salvador, y obviamente al conocerlo y haberlo aceptado en nuestros corazones, ya somos guiados y dirigidos por el Ruach HaKodesh de Elohim, el Espíritu Santo de Dios. Reitero, amado Pastor Nazario, porque a eso está llamado evangelista,
Es un tema trascendente e importante porque la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. No podemos jamás y nunca confundir el término o la palabra paciencia desde el punto de vista cognoscitivo en lo que respecta a la parte humana, a lo que es la paciencia que conoce el ser humano y a la paciencia que tiene que ver realmente con el don de Elohim, con el fruto de Elohim. La paciencia es uno de los frutos más difíciles desde el punto de vista espiritual, escritural, para alcanzarlo. ¿Por qué? Porque precisamente el término paciencia viene de espera, de esperar. Y la mayoría de creyentes tiende a decir que realmente es difícil esperar en Dios, es difícil esperar en Elohim, y que Elohim generalmente tarda mucho para responder. Pero no podemos precisamente desligar que para obtener la paciencia, como dice la misma palabra, el fruto de lo que usted está esperando, de la promesa que usted está esperando, es necesario, y eso es lo que tenemos que entender como creyente, que usted alcance un nivel espiritual donde su corazón agrade al Dios de los cielos. El Eterno no otorga, amado Nazario, Sí. Caprichos, ni nada porque sí. El Eterno no otorga cosas porque realmente usted llega a un grado de desesperación, o porque usted llore mucho, o porque usted reclame mucho. El Eterno otorga las cosas cuando nosotros hemos alcanzado el grado espiritual, el nivel espiritual, donde Él entiende que realmente nosotros merecemos el galardón, merecemos la dádiva, merecemos el regalo. Entonces, hay que tener paciencia para que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, haga esa obra perfecta en nosotros, donde nosotros seamos vaciados de nuestra naturaleza natural, de lo que tiene que ver con nuestra carne, que realmente el mismo apóstol Santiago dice que no recibimos porque pedimos mal. O sea, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque pedimos para nuestros mismos deleites, para deleitar nuestra carne. Entonces Dios, Elohim, no otorga nada que realmente sea para usted complacer su ego. Entonces no se está teniendo paciencia ahí. Precisamente. Muy buena observación. Y si no se está teniendo paciencia porque usted entra en un estado de desesperación, entonces obviamente que no ha obtenido la paciencia, su obra completa, para que usted reciba realmente el galardón o el don de Elohim, o la promesa que Elohim le está dando. Usted tiene que diferenciar la paciencia desde el punto de vista natural con lo que es la paciencia desde el punto de vista espiritual. La paciencia desde el punto de vista espiritual es cuando usted ha alcanzado un nivel espiritual que su corazón ha agradado al Dios de los cielos, y ya usted alcanzó ese nivel, usted alcanzó la meta que tenía que alcanzar para entonces usted obtener el galardón del Dios de los cielos. Así es. Entonces, Isa, estamos viendo cada día como están sucediendo tantas cosas grandes. Fíjese lo que acaba de suceder en nuestro país, y eso sucede a diario. Lo que pasa es que muchas veces los periódicos no abarcan todo lo que está sucediendo. Se habla de las autoridades, de desarme de la población, aunque este no es el tema, pero vamos a llegar ahí. Se hablan de cosas, pero es que la persona nos ha entregado su vida a Jesucristo y no han tenido la paciencia, porque oiga, si este joven que hizo eso hubiese tenido un poco de paciencia y calma y piensa en el Señor, quizás no suceden estas cosas. ¿Cómo puede la gente, o qué explicación, Isaac, tú puedes darle a la gente para que puedan tener esa paciencia antes de ir a cometer una cosa indebida delante de los ojos de Dios, delante de todo un pueblo? Bien, mi hermano Nazario, como bien acotaba y ya decía el pastor Rudy Mercado, mi padre, la paciencia realmente es un don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y siendo así, la única manera de que en el corazón del hombre exista la paciencia, y hablamos de la paciencia desde el punto de vista espiritual, es si el Espíritu de Dios ha hecho morada en el corazón del hombre. De lo contrario, el hombre es incapaz de tener esa paciencia en su corazón. ¿Por qué? Porque precisamente
Lo que la palabra contempla en el libro de Gálatas, que son los frutos del Espíritu, son los frutos que se manifiestan en el hombre cuando la naturaleza santa de Dios se establece en el corazón del hombre. Y ello no sucede sino hasta que el hombre recibe la vida, que es Yeshua HaMashiach, que es Jesús, el Mesías, y por consecuencia el Espíritu de Dios hace morada en esa vida. Y entonces inicia, mi hermano Nazario, un proceso de transformación en la que el hombre pasa a ser un reflejo de Dios. Aleluya. Podemos hablar de esto, los creyentes, porque realmente el que ha conocido a Dios y tiene una relación con Dios, los frutos del Espíritu Santo empiezan a hacerse evidentes en su vida. Amén. Y es necesario decir con respecto a la paciencia, que la paciencia tiene que ver precisamente con conocer a Dios. Sí, sí. La paciencia tiene que ver con tener seguridad y convicción de que yo sé a quien yo le he creído. Aleluya. Y por ello pacientemente yo espero en mi Dios, confiado en que se cumplirán sus promesas, porque yo lo he conocido. Sí. Y por cuanto lo he conocido, yo sé que lo que ha salido de su boca se va a cumplir, porque Él es fiel. Amén. Aunque humanamente se vea todo lo contrario, yo conozco al Dios que me ha prometido. De manera que para que esa paciencia pueda manifestarse en el corazón del hombre, hay que conocer al Dios que promete. Y teniendo una relación con ese Dios, entonces podemos tener paciencia de esperar en Él, convencidos de que su palabra es fiel. Y no se va a cometer la imprudencia, vamos a decir así, que se está cometiendo de quitar vidas humanas sin saber, porque solamente el Señor, que es quien puede, que da la vida, quien puede quitarla. Precisamente. Entonces, por no conocer al Señor, por no conocer a Jesucristo, por no adoptarlo en su corazón como único y suficiente Salvador, pues esas personas llegan a cometer todas estas cosas por no Así tener es. la paciencia esperada. Otra es Pastor Rudy Mercado, de la gente que habla, bueno, la gente dice que viene nuestro Señor Jesucristo, pero yo tengo tantos años esperando y nunca llega. Entonces habla de esa paciencia que ha dado el Señor. Pastor, hablen un poquito de esa paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amado hermano Nazario. Poderosa la explicación de mi amado hijo. Tremenda, Nazario. excelentísima. Tremenda, tremenda. Realmente, la paciencia con relación a la espera de Yeshua HaMashiach como Redentor y Salvador de las almas, de todos aquellos que realmente le esperamos porque le hemos conocido y le hemos aceptado. Esa paciencia, el que no conoce de Elohim, incurre en el fatal error de burlarse. Hay muchas personas que se burlan. Se burlan. Por Por la falta del conocimiento. Por la falta de conocimiento. Se burlan y hacen mofa de, mira, pero hace tiempo que están predicando el mismo evangelio, que Jesucristo viene, que Jesucristo viene, Jesucristo viene, y nunca llega. Y precisamente la palabra misma responde y le dice, ignorante, ¿no sabes que precisamente por causa de la misericordia del Dios de los cielos, de Elohim, para que tú alcances salvación, por la grandísima misericordia, y hago hincapié en esto, del eterno Elohim, que quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, precisamente la venida de Yeshua HaMashiach, desde el punto de vista de la misericordia del Padre, se demora. Pero no es que se demora, sino que todos los que están llamados a salvación, y este es un grandísimo misterio, todos los que están llamados a salvación tienen que entrar al redil de los salvados. Y por eso precisamente esa paciencia de la que habla la palabra, todo aquel que realmente, como decía en parte mi hijo, ha conocido a Elohim en la intimidad y sabe al Dios que le sirve y conoce al Dios de la paciencia, no va a entrar jamás y nunca en desesperación en la espera y la manifestación de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Amado hermano Nazario, porque precisamente el mismo Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Elohim, que es quien te guía a toda verdad y a toda justicia, ese Espíritu Santo te hace conocer las sazones de los tiempos, te hace saber que precisamente faltan cosas por cumplirse, faltan profecías que tienen que cumplirse, y tú estás tranquilo, no entras en desesperación, porque realmente hay una guianza perfecta del Ruach de Elohim, y tú sabes que ciertamente hasta que no se cumplan esas profecías, que tienen que cumplirse todas al pie de la letra. Por ejemplo, sabemos que antes de la venida de Yeshua HaMashiach tiene que ser edificado el templo. Todo lo que conocemos la profecía, sabemos eso. Entonces,
aquellos que conocen la palabra y que tienen una guianza del Elohim de los cielos no entran en desesperación porque saben que esta paciencia que el Eterno, el Abacadosh, el Padre Santo, tiene para con la humanidad es precisamente para salvación. Porque de tal manera ha amado el Abacadosh, el Padre Santo, a la humanidad, que se dio a sí mismo a través de su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los que están predestinados, que contempla la palabra en Romanos 8, capítulo 28 y siguiente, que están predestinados, que Él los conoció desde antes de la fundación del mundo, y para los cuales Él preservó ese cordero desde antes de la fundación del mundo, hasta que esos no entren al plan de salvación, no conozcan la verdad, realmente Yeshua HaMashiach no va a venir. Pero lo más importante, mi amado Nazario, amados televidentes, es que los hijos de Elohim, que conocen a Elohim, no entran jamás en desesperación y tienen pasión por la salvación de las almas. Tienen realmente el deber ineludible y sienten esa pasión en su corazón de alcanzar las almas para que ellas conozcan lo que tú conoces, lo que por gracia tú y yo hemos recibido. Entonces no entramos jamás en desesperación. Tenemos la paciencia que el Kodesh, el Espíritu Santo, ha puesto en nuestros corazones. No nos desesperamos, no entramos en desesperación. Bien explicado, pastor, porque ¿qué sucede? Nosotros esperamos con paciencia que entre todo lo que el Señor ha llamado, porque hay mucha gente llamada y piensan como que no lo saben. Oye, el Señor ha llamado a todo el mundo. Hay gente que dice, Señor, yo hasta que el Señor no me toque o que me hable, pero que ya el Señor te habló, te habla todos los días. El Señor está en espera de ti, por eso la paciencia del Señor. Amén. Si no, este mundo estuviera destruido. ¿Qué sucede? El Señor va a llevar a todo a su redil. Por eso debiera la persona, aún no conozca al Señor, decir, Señor, haz conmigo el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea. Y el Señor va a comenzar a hacer la obra en cada persona. Practíquenlo y háganlo ustedes que todavía no conocen del Señor, porque solamente a través de Él podemos ser librados de tantas cosas. Y recuerden, pastor y amables televidentes, de la paciencia que tuvo Noé al fabricar un arca, que no sé exactamente cuánto tiempo duró fabricando esto, y tuvo esa paciencia, tuvo la paciencia de esperar y además entrar a esta arca todo lo que el Señor le dijo poco a poco. Dice la palabra que solamente 8 en total se salvó, no era su familia porque le creyeron a Dios. Amén. Pero ellos entraron, pero hasta que ellos no entraron, con esa espera y con esa paciencia que sabe tener, pues no vino el diluvio. Así es. Vino el diluvio pues después que Él entró, los que se iban a salvar. Entonces esa es la paciencia que nuestro Señor Jesucristo tiene para con nosotros. Amén. Y para toda la gente. Entonces Isaac creo que tiene algo hay que decirnos también de acuerdo a la palabra. Amén. Quiero decir algo con respecto a Noé. Noé, que precisamente como usted bien decía, pacientemente. Sí, porque tenemos muchos ejemplos de paciencia. Sí. Pacientemente esperó en el Eterno, pero precisamente Noé tenía una palabra de Dios. Amén. Sí. Y le creyó a la palabra de Dios. Y por eso precisamente es la palabra. Que la fe se amarra con la paciencia. Dice está escrito que realmente por el oír la palabra, sí, viene el creer, viene la fe. Y la paciencia viene por la misma fe. Sí. Y él escuchó la palabra de Dios. Y la creyó. Y la creyó. Y la creyó. Así es. Entonces, podemos ver tantas ilustraciones de eso. Hay muchas. Vamos a seguir leyendo, Pastor Rudy, pues yo tengo aquí, vamos a seguir leyendo en Santiago 1, 3, 4 y 5, que es parte de lo que leímos al principio. Y así, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra. O sea, hay que esperar que la paciencia complete su obra. Amén. Para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, dice aquí. Amén. Y Él se la da, si Él se la dará, pues Dios le da a todos en abundancia, sin hacer ningún reproche. O sea que el Señor, todo lo que le pedimos, Él nos lo da sin ningún reproche, siempre y cuando, que de esto vamos a hablar de lo que hablaba el pastor Rudy, de que muchos piden, pero no piden conforme al favor de que Dios quiere dar.
Amén. Porque conforme al favor de Dios, porque ¿quién es que da? El que da está haciendo un favor. Amén. Y ese favor lo da Dios y se lo da a quien Él quiere, pero pida con fe y Dios le dará. Ahora hay que tener paciencia y espera en esa fe, Pastor Rubio. Amén, amén, amén. Muy correcto. Sí, muy perfectamente. Correcto, amado Nazario, muy correcto. Sí, creo que usted tiene algo por ahí, no sé, pero podemos seguir hablando. Pastor Rudy, vamos, explíqueme, porque también hay que hablar de otra fe y de otra paciencia, que fue la paciencia de Job. Correcto. Que hay que hablar mucho de Job. Correcto, no. Con esa paciencia que tuvo ese hombre. El personaje por excelencia, el referente por excelencia que tenemos en la palabra es precisamente Job. La paciencia de Job en las condiciones que esperó en Elohim. No hay otro a la luz escritural que tuviese la paciencia de Job. Pero antes de hacer algunas puntualizaciones con respecto a Job, este versículo 4 que nuestro amado hermano Nazario leyó, Sí, perfecto. que dice que la paciencia tenga su obra completa para que sean maduros y plenos. Esa estoy leyendo en la Peshita aramea, sin que nada les falte. Que la paciencia tiene que tener su obra completa. Oiga bien, la paciencia tiene que tener su obra completa para entonces usted obtener realmente el resultado de la paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Pero todo esto viene precisamente por causa de que hay un proceso en el corazón del creyente. Hay un proceso que ese proceso nos lleva a vaciarnos de lo que son las obras propias de la naturaleza caída del viejo hombre, porque cuando venimos a los pies del Señor y somos sellados como propiedad del Elohim de los cielos, del Abba de las luces, del Padre de las luces, por el Ruach HaKodesh de Elohim, por el Espíritu Santo de Dios, somos sellados como propiedad de Él, comienza una operación en nuestro corazón. Y eso es lo que hay que entender. Venimos viciados, venimos realmente maleados del mundo, venimos llenos de lo que son las obras infructuosas de la carne, estamos formados, mal formados, y entonces a la luz de que nosotros vamos a poner en práctica esta palabra que conlleva, es el tema principal, conlleva la paciencia de la espera, entonces se van a producir lo que son los frutos propios del Espíritu Santo. Ocurren, y como siempre explico esto en los mensajes que continuamente damos cuando predicamos, que dos situaciones se suscitan en el ser. Una para vida, que es la vida que tú recibiste, porque la vida es Yeshua HaMashiach. Aunque tú creas que estaba vivo, realmente la palabra establece que los que estamos alejados, separados de Elohim, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, aunque tú estabas vivo para esta creación y te considerabas vivo, pero para Dios estaba muerto porque estaba separado de Dios. Y la vida es Dios mismo. La vida estaba y está en Yeshua HaMashiach, que vino al mundo, y esa luz es la vida de los hombres. Entonces, recibimos la vida cuando recibimos a Yeshua, y entonces comienza a operarse. Hay una mutación, hay un proceso que se da, reitero, para vida, porque recibiste la vida que es Yeshua HaMashiach, y entonces Él te va vivificando porque Él es la palabra de vida, Él es la misma vida. Entonces, esta palabra que se va entrando en tu corazón va produciendo una transformación. Tú vas muriendo a los deseos propios de la carne, que era la naturaleza carnal, que eran las obras infructuosas de la cual hablamos en un programa pasado, y entonces se va suscitando una transformación, un cambio en tu vida que lo va operando el Ruach HaKodesh de Elohim. El Espíritu Santo te va vivificando y entonces van muriendo estas obras infructuosas de la carne, que eran precisamente con lo que tú vivías, lo que tú eras, un hombre iracundo, un hombre mentiroso, un hombre engañador, un hombre celoso, un hombre envidioso. Hablo también de la mujer, obviamente, cuando hablo del hombre. Pero entonces ahora se va operando los frutos del Espíritu, que entre ellos está el que estamos hablando hoy, de la paciencia. Precisamente pero que dice la palabra que tenga la paciencia su obra completa. Es decir, como te decía ahorita, en principio, hasta que Elohim, en el reloj de Él, en el termómetro de Él, en el estándar de Él, hasta que tú no alcances el nivel espiritual de que la paciencia tenga su obra completa, entonces, como te dice este verso 4, para que tú entonces seas completo, cabal, completo y pleno, sin que nada te falte, entonces Elohim va a conceder realmente
lo que tú necesitas. Ahora bien, la paciencia de Job, y esto es un tema que le decía a mi amado Nazario del principio, Sí, es un tema largo por puede. Hay que hablar, pues, 3 horas no dan para hablar de Job. Eso es así. Sí, Eso es así. sí, porque ahí hubo paciencia. Reitero, el referente de la paciencia por excelencia es precisamente Y mire lo que Dios le dio al final. Job. ¿Por Todo. causa de qué? De su paciencia. De que Amén. supo esperar Sí, en supo Elohim. esperar en Elohim. Tuvo paciencia y supo esperar. Y entonces Elohim le retribuyó al doble. Y anoche precisamente había una hermana que predicaba, porque es algo que siempre se usa como ejemplo, la paciencia de Job. Y le retribuyó a Elohim. Todo lo que perdió se lo dio al doble. Por causa de que creyó, como decía mi amado hijo Isaac, creyó, tenía una palabra de Elohim, conocía a Elohim, porque el asunto es conocer a Elohim. Porque nadie espera en Elohim si no lo conoce. Así No, es. ni tiene paciencia, tiene fe. Ni hay si esperanza. si no lo conoce. Amén. Y esperanza menos. Sí, así es. Amén, amén, amén. No sé si Isaac o usted quería seguir hablando. No, esa va a puntualizar algo. No, esa última parte que señalábamos es trascendente. Nadie puede confiar en quien no conoce. No, Eso es jamás. lógica elemental. Sí, Nadie puede confiar en quien no conoce. Y precisamente el yo esperar, el yo tener paciencia en alguien, tiene que ver con la confianza, como Amén. decíamos. Así es. Y no puedo confiar en quien no conozco. Por tanto, para yo tener la paciencia del Espíritu, debo confiar en Dios. Y para confiar en Dios, debo conocerle. Definitivamente. Perfectamente. Si no conoce a Dios, ¿de quién va a hablar? No se puede hablar de lo que tú no conoces. Así es. Entonces, por eso es bueno que lleguemos al Señor, que sean abiertos nuestros corazones, que nos entreguemos al Señor, porque estamos en tiempos difíciles, Señor. Siempre queremos llegar en todas estas prédicas que hacemos, todas estas alusiones al Señor. Es que el Señor Jesucristo quiere que la gente se salve. Amén. El Señor no quiere que nadie se pierda. Sí. El Señor quiere que lleguen a Él. Pero ¿de qué manera? Es abriendo tu corazón, Amén. dejando que Dios entre a Él. Porque si nuestro Señor Jesús no entra a tu corazón, ¿cómo puede ser limpio? El único que limpia es Él. El único que dice, ven con tu carga y yo te haré descansar, es Jesucristo. Amén. No hay otro dado en el mundo, en la tierra, donde quieran ponerlo, que pueda perdonar pecado o salvar, que no sea Jesucristo. Así es. Porque por eso Dios Padre mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros para el perdón de los pecados. Fue el Cordero inmolado, el Cordero molido por nuestro pecado, que pagó por mí, pagó por ti. Amén. Y pagó por aquel que no se ha convertido al Señor también, pagó. Así es. Siempre yo digo, la gente se entrega a quien no ha dado nada por él, pero Jesús lo dio todo por Amén, nosotros. amén, amén. Jesús lo dio todo por nosotros y Él quiere que todos se salven, no quiere que todos se pierdan. Entonces, qué bien parados estamos, qué fe tan grande, cómo nos apoyamos, cómo nos sentimos encima de la roca cuando estamos con Jesucristo. Oiga, nosotros no tememos a nada, ni tenemos miedo a nada. Puedes decir que viene acabándose el mundo, abriéndose en 4 pedazos por ahí, nosotros nos quedamos igualitos. ¿Por qué? Porque sabemos en qué piedra, en qué roca estamos sentados, Aleluya. dónde estamos firmes. Así es. Y no es de que, bueno, pero esta gente dicen todo esto, oye, pero nosotros sí lo vemos. Si usted no lo ve, porque usted no tiene el Espíritu, pero nosotros sí vemos lo que el Señor hace en nosotros, que también quiere hacerlo en usted también. Amén. Nosotros sí vemos la obra de nuestro Señor cada día en nuestras manos. La obra del Espíritu Santo la veamos. Cuando le pedimos al Señor, Él nos complace. Cuando pedimos concretamente como es, no para satisfacer nuestros propios deseos, sino los deseos quizá hasta del otro, ni siquiera propiamente de uno. Porque eso dice el Señor, el que quiera ser grande, hágase pequeño. Amén. Y un mandamiento nuevo, dijo el Señor, le doy, que nos amemos los unos a los otros. Se están amando los hermanos unos a los otros. Queremos, porque eso nos mandó nuestro Señor Jesucristo, que nos amemos uno al otro, que nos toleremos, que tengamos paciencia uno con el otro. Porque hay quien está más acabado, más terminado en lo que es la palabra y la paciencia que otro. Entonces, lo que quizá vaya un poquito más adelante, tenga paciencia al otro también. Y podamos llevar una vida feliz con todo, una vida a plenitud, llena de Jesucristo, llena del Espíritu Santo. Y te digo, nada te faltará. Amén, porque el que amén. tiene a Dios, nada le falta. Sí. Nosotros vamos a una pausa y volvemos en breve con el teléfono y con este tema para que nos llamen y para oraciones, orar para los que están enfermos también. Adelante.
Elaboración, responsabilidad, calidad, comodidad. Trabajamos sin descanso teniendo como meta la mejor elaboración. Usamos con precisión lo mejor del mercado con responsabilidad, logrando unidos todos un producto de gran calidad, lo que asegura buenos colchones y una esmerada comodidad. En sus líneas Caricias, Lindo Pillow Top, Lindo Pédico Super Especial, Doña Aurora Pillow Top, Doña Aurora Super Pillow Top y Don Fernando Orthopedic. Colchones F&F existen porque quien duerme bien vive mejor. De venta en todas las tiendas del país. Hoy no quiero hacer un simple comercial, quiero hablar con la gente que decide comprar en NASA Muebles. Mi mamá ya tiene 10 años comprando en NASA Muebles y yo que me voy a casar, vine detrás de los buenos precios, la garantía y el buen servicio. Hace 7 años que compro aquí en NASA y ¿saben qué? Ni loco me voy a otra tienda. Yo he hecho que toda mi familia sea cliente de NASA Muebles. En Jaina, Carretera Mella y aquí en el 12 de la Independencia. Ya lo dijo el pueblo y yo le digo, te felicito, llegaste a NASA Muebles. Elaboración, responsabilidad, calidad, comodidad. Trabajamos sin descanso teniendo como meta la mejor elaboración. Usamos con precisión lo mejor del mercado con responsabilidad, logrando unidos todos un producto de gran calidad, lo que asegura buenos colchones y una esmerada comodidad. En sus líneas Caricias, Lindo Pillow Top, Lindo Pédico Super Especial, Doña Aurora Pillow Top, Doña Aurora Super Pillow Top y Don Fernando Orthopedic. Colchones F&F existen porque quien duerme bien vive mejor. De venta en todas las tiendas del país. Señores, continuamos aquí con recta final. Pues nosotros tenemos una invitación a nuestros amables hermanos y televidentes que a la hora de comprar un muebles o un electrodomésticos, en NASA Muebles está lo que usted necesita. Vayan a NASA Muebles, todo sigue rebajado de precio porque nosotros somos cristianos, como todo el mundo lo ve, y nosotros no podemos ser usureros. En NASA Muebles usted consigue lo que usted necesite, vaya. Y el precio, eso lo discute usted con los muchachos. Aparte que está todo rebajado de precio, están bajitos los precios. Usted pague lo que usted pueda, porque si usted no puede pagar más de lo que es, pues páguelo. Y usted se va a llevar como quiera su artículo. No dejamos ir a nadie vacío de NASA Muebles. Vaya, donde su dinero les rinde. En NASA Muebles hay de todo. Ahora hay un cargamento de mercancía, esa la tienda están llenas de NASA Muebles, son 4 tiendas. Recuérdense que estamos en la prolongación Independencia, kilómetro 12, estamos en la carretera Mella, zona oriental, allá estamos en la Mella, zona oriental, y también la grandota de Jaina, para Jaina, Jaina, San Cristóbal, Nigua y todas esas zonas aledañas, ahí está NASA Muebles. También la nueva de los Alcarrizos, la entrada de los Alcarrizos, usted entra, usted doble elevado, ahí a 50 metros, ahí está NASA Muebles. Vaya y se convencerá y se lleva lo que usted quiera con lo que usted tenga. Y si ya hay cliente, ni siquiera necesita iniciar. Vaya a NASA y usted haga su compra de diciembre y usted verá qué cómodo le va a salir y cuánta mercancía de buena calidad, con buen precio y toda con su garantía. NASA Muebles es tu opción. Entonces, nosotros, y pastor, y para la gente de Santiago, allá, la gente de Montecristi, la gente de Gaspar Hernández, ¿verdad? Ahí está la Magdala, ¿verdad? Que es una tienda también que es de nuestro hermano y pastor Rudy. Allá, ahí también hay precios que son regidos, igual que los de NASA Muebles también. Son precios que van más o menos a la par, porque nosotros todos trabajamos, lo que somos del Señor Jesucristo, trabajamos con un % más o menos igual, que no afecte a las personas, a la gente. Y la Magdala, que está en Santiago, está en la plaza, ¿cómo se llama esa plaza? Al lado de la Plaza H. Plaza H, también en Montecristi, está la Magdala, en la Mata de Santa Cruz y en Gaspar Hernández. Ahí está la Magdala, vayan también ahí, señores, que ahora para diciembre ahí hay de todo también. Y también la FIAN. Hay de todo y la excelencia
es nuestro lema. Amén. Allá hay de todo y también le fían. Sí, Pues, Pastor Rudy, continuando con lo que es el tema de lo que estamos hablando hoy, de la paciencia, esa paciencia que hay que tener, es que hay que esperar en el Señor, porque a veces nosotros queremos hacer la cosa, a veces uno se desespera, yo lo digo por mí mismo, a veces quiero desesperarme la cosa, aunque gracias a Dios ya me está dando mucha paciencia y estoy esperando más, pero el Señor hace porque el Señor dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay que tener paciencia en el Señor y esperar, porque Él siempre nos lleva de la mano y siempre nos da lo mejor. Dios no da cosas malas, Dios da cosas buenas. Amén. Entonces, Pastor Rudy, nosotros vamos a seguir aquí. Tengo en Santiago 5:11 este versículo para que lo apoyemos, usted pueda desglosar. Dice aquí, recuerden que recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. Amén. O sea, si usted quiere hablar un poquito de eso, si no pasamos a otro versículo. ¿Cómo tocar a luz? Pues tóquese un poquito, Isaac, sí, o interactuamos de esa paciencia que mucha gente a veces no entiende. ¿Qué pasó con Job y por qué tuvo esta paciencia? Correcto. Vamos a, tocamos de manera sucinta ahorita a Job, pero decíamos que Job es el referente por excelencia con relación a la paciencia. Ahora bien, meditaba hace un momentito, y es bueno que todo creyente entienda esto, es vital que lo entienda. Si usted analiza todos los hombres llamados por Elohim a la luz de la palabra, todos los hombres a los cuales el Eterno le extendió misericordia y a los cuales llamó con llamamiento santo y lo llamó como profeta, lo llamó como apóstol, lo llamó para rey, como rey, o sea, cual fuere la función que el Eterno llamase a uno de sus hijos o de sus hijas, usted se va a encontrar con que todos, sin excepción, tuvieron que esperar realmente varios años para poder obtener el beneficio de la promesa de Elohim. Y eso sucede porque precisamente tiene que haber una formación. El Eterno, en el proceso de la espera para forjar los frutos del Espíritu, de lo cual hablábamos hace un momentito, precisamente en el proceso de la espera, como le decía ahorita, hay una muerte y hay vida. Se suscitan estas dos situaciones, muerte y vida, muerte de lo natural y vida de lo espiritual. Entonces, como decía el amado Nazario ahorita, a veces nosotros mismos, pese a conocer la palabra y saber que realmente las cosas en el Eterno tenemos que conquistarla a la luz de los frutos del Espíritu, que son propios del Espíritu, por eso se llaman frutos del Espíritu, no son frutos míos ni son frutos suyos, son frutos del Espíritu. Por lo tanto, es el Espíritu, es el Rúa de Elohim, es el Espíritu Santo de Dios, el que hace que esos frutos realmente sean vivificados, sean activados en usted y en mí. Entonces, la sabiduría, por eso dice, después de hablar de la paciencia, si alguien entra en desesperación o digamos en el camino ya no soporta más, como decimos en buen dominicano, entonces dice, pida con sabiduría orientación, guianza y dirección del Eterno para que usted no entre en desesperación. ¿Por qué? Porque, amado hermano Nazario e Isaac mi hijo y amados televidentes, así como los frutos del Espíritu son activados por el Rúa de Elohim, por el Espíritu Santo, también las obras de la carne son activadas por el espíritu de las tinieblas, por Hasatán, el espíritu caído. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo hace para tratar de que nosotros no tengamos paciencia? ¿Qué hace? Precisamente ataca nuestra fe. El enemigo mina nuestra fe para que usted entre en desesperanza, entre en incertidumbre, entre en desesperación,
Porque cuando dudamos, claudicamos en nuestros corazones y entonces entramos en desesperación y a dudar de las promesas de Elohim. Comenzamos a dudar de lo que el Eterno nos ha prometido y entonces entramos en desesperación y acudimos a cualquier salvavidas que el enemigo nos ponga en el camino. Y ese es el error. Porque el enemigo sabe lo que está haciendo en tu vida, cómo te está minando la fe, cómo está destruyendo realmente tu fe, a fin de que tú no puedas obtener ese fruto de la paciencia. Entonces, como él sabe en el estado en que te tiene, porque tú estás aceptando los dardos de fuego que atacan tu mente, porque es tu mente la primera que recibe los dardos de fuego, es tu mente donde está realmente el casco de la salvación, que es el yelmo, lo que se llama yelmo en Efesios 6, el yelmo de la salvación, es un casco, que era el guerrero que lo usaba para cubrir la cabeza. Entonces, esos dardos que comienzan a minar tu fe, comienza precisamente por tus pensamientos. Y el enemigo comienza, a veces la gente piensa que un pensamiento viene de sí mismo. No. Ese pensamiento lo trae el enemigo y como tú realmente estás en una situación de flaqueza espiritual porque tú no te estás alimentando espiritualmente de manera correcta, tú no estás dándole el tiempo a Elohim para alimentar tu espíritu, el hombre interior, que es el espíritu tuyo, tu alma. Entonces tú estás en un estado de indefensión, tú estás en un estado de debilidad espiritual. Y todos los dardos que el enemigo lanza, esos dardos afectan realmente tu estado emocional, tu voluntad, y te van minando tu fe, y entonces tú entras en desesperación y haces lo que no tienes que hacer, y entonces después viene realmente el lloro, viene el dolor y viene el arrepentimiento, pero ya tú incurriste en el error por causa de que no tiene este fruto que es indispensable, el fruto que estamos hablando de Job, que nosotros tenemos que leer este libro, porque es un libro, sinceramente, que todo aquel que esté pasando por el proceso, por el desierto de Dios, porque todo, como dice el apóstol Pedro, a nadie le sorprenda el fuego de la prueba que todos tenemos que atravesar, porque todo creyente está llamado a ser probado como el oro, que es probado con fuego, dice la palabra. Eso nadie le sorprenda, pero en definitiva, las pruebas se pasan y pasan rápido en la medida que tú busques y te deposites en la mano de Dios y comiences realmente a entrar en tu recámara, a buscar el rostro del Señor, y todo lo que tú haces, anhelar, agradar al Eterno, entonces las pruebas van a pasar rápido. Pero si tú comienzas a tratar de buscar soluciones, excluyendo realmente la guianza y dirección del Espíritu Santo, que nada más se obtiene la guianza y dirección del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, cuando estamos llenos de Dios, cuando estamos llenos de la palabra, cuando resistimos al diablo y peleamos, contendemos por nuestra fe, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús el Mesías, contendemos ardientemente, como decía el apóstol Judas, no Judas, obviamente el Iscariote, sí. Judas, el hermano de Yeshua, que también era hermano de Yeshua, ese Judas. Y Santiago, pastor. Y Santiago amén, también, sí. amén, amén. Entonces, contendiendo ardientemente por la fe, porque es la fe también la que es hermana gemela de la paciencia. Porque sin fe, tú no puedes tener paciencia, porque no puedes esperar. Ahora, cuando tú tienes fe, tú esperas porque tú sabes a quién tú le has creído. Eso pasó con Job. Él sabía, amado hermano Nazario, a quién él le había creído. Amén. Y que sin fe, pastor, es imposible agradar a Dios. Amén. Pero tampoco, si tú no tienes esa paciencia, tampoco va a agradar a Dios. Porque va a terminar haciendo las cosas que el enemigo, como usted dice, en tu mente, que te llena de todos esos dardos que recibimos a diario, esos embates. Si no podemos, porque ahí es que está el problema, pastor, que no ha llegado a tener a nuestro Señor Jesucristo en su corazón y a Él se dedique y por Él vive. Todos esos dardos que lleguen a diario, si tú no tienes cómo escudarlo, van a hacer un trabajo fenomenal en la cabeza de aquellos que le llegan. Así y ahí es que vienen los homicidios, vienen los robos, los malos deseos, las inmoralidades sexuales, vienen todo ese tipo de cosas, porque es que él, el maligno, que es quien en realidad es el que gobierna este mundo, es el quien pone en la mente de cada quien todas estas cosas que no son buenas ninguna. Entonces, si la gente atesoró eso en su cabeza, va a tener problemas. Exacto, tiene algo para nosotros. Así es. La vida del creyente, sin dudas que
está llamada a ser completamente distinta a la vida de la persona ordinaria o la persona que no conoce a Dios. Porque mientras que la persona que no conoce a Dios tiene la seguridad de su corazón, radica en las cosas físicas, en las posesiones que tenga, en las personas que tenga a su alrededor, el corazón del hijo y la hija de Dios tiene su confianza en la palabra de Dios. Aleluya. Está escrito que puede todo hombre ser mentiroso, pero la palabra de Dios es veraz. Amén. La palabra de Dios es real, es verdadera. Y me río con el Señor leyendo la palabra cuando dice el apóstol Santiago en el capítulo 5 de su libro, en el versículo 11, cuando empieza ese versículo diciendo que he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Aleluya. Y un amigo que nos escuche o que esté mirando el programa pudiera preguntarse, ¿cómo puede considerarse bienaventurada una persona que está sufriendo? Eso parece algo ilógico y completamente carente de sentido. Pero el asunto es cuando tú sabes que el sufrimiento temporal que tú estás pasando es para la bendición que Dios tiene para tu vida al final. Amén. Porque el que está en el mundo sufre y sufre sin razón, hermano Nazario, sufre y no va a obtener nada por sufrir. Pero el Hijo de Dios cuando sufre es para recibir una retribución al final. Y la retribución al final es tan grande que olvida su sufrimiento. Aleluya. Dice la palabra que cuando el Señor bendijo a Job y le dio el doble de lo que tenía, el gozo de Job, amado mío, fue desbordante. Desbordante porque realmente, y no tanto por el gozo de que físicamente el Señor le retribuyera, gloria a Dios por eso, por el gozo de no haberle fallado a su Dios. A Dios. Porque supo esperar pacientemente. Pensamos que por el beneficio monetario o algo así, no es ese beneficio, es el beneficio del espíritu, del alma. Amén. Que tú te sientes tranquilo, que tú sientes que tú estás haciendo el trabajo que Dios te ha encomendado y que Dios quiere que tú hagas y que tú hayas tenido esa paciencia de poder lograr lo que Dios quiso poner en ti. Amén. De haber hecho la voluntad perfecta del Señor. Amén. Eso es así. Entonces, por eso es que debemos mantenernos, tratar de vivir siendo sobrio delante de la presencia de Dios, nuestro cabal juicio puesto en lo que llega para distinguir si lo que está llegando a tu mente es bueno o no es bueno. Porque si tú adoptaste algo que no viene de Dios, ahí mismo comenzaron los problemas. Por eso es que hay mucha gente descarriada, hay gente que no se mantiene en el espíritu, hay gente que no mantiene la... ¿Tenemos una llamadita? Vamos a ver esta llamadita entonces. Buenas noches. Nelson de Olimpo. Adelante, hermano Nelson. Ahora que hay 3 minutos de Dios, déjeme hacer una pregunta. Amén. Mire, usted sabe que la fe mía vino porque Jesucristo hizo 2 milagros en mí, 2 milagros que Él me devolvió la vida. Amén. Pero yo estaba pensando que Él me devolviera la vida no significa nada. Lo grande que Él hizo en mí fue que Él me perdonó y salvó mi alma que se iba a perder. Aleluya. Alabado sea su nombre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermano Nelson, que Dios lo bendiga. Sí, Señor, dio al hermano Nelson el clavo. Sí. Eso es lo que se necesita. Sí. Lo que el hombre debe buscar es el perdón de Dios. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. ¿Con quién de dónde? Adelante. 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 Sí, parece que sí. Creo que debemos que nos llame de nuevo la persona que está por ahí. Adelante. Bueno, entonces que nos llamen otra vez. Bueno, ¿qué se hace cuando uno encuentra que la prueba está siendo un poco larga? Dice, ¿con qué hablamos y de dónde? José de Villaconsuelo. José de Villaconsuelo. Sí, te vamos a contestar, José. Dice José de Villaconsuelo que qué hacemos cuando las pruebas son tan largas. Ahí es que está la paciencia. 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 Pastor, háblele usted. No, realmente me río porque hay muchos hermanos, la mayoría, y precisamente hablábamos de ello en principio, de que entramos en desesperación. Pero precisamente es lo que estamos hablando, es la esencia del programa, la paciencia. Si tú consideras que la prueba está siendo larga, es porque todavía tú no tienes la paciencia que Elohim está demandando de ti. Es porque hay una área, porque todo, tiene que entender esto, hermano José, todo lo que el Eterno permite, lo permite para bien tuyo. Amén. Oye bien, a veces nosotros no entendemos, porque la palabra establece de manera clara, que todo obra para bien para aquellos que amamos al Eterno. Amén. Y desde el punto de vista lógico, no hay cosas que suceden que realmente no podemos entender
cosas que parecen adversas, contrarias. Sin embargo, la palabra dice que todo obra para bien, para los que amamos al Eterno. Perfecto. Entonces, lo que está, esa prueba, ese proceso extenso, largo, que tú consideras largo, y que la paciencia, tú dices que ya realmente es demasiado largo el proceso, pero el Eterno está haciendo algo en tu corazón. Amén. Tú puedes estar seguro de eso, que realmente el Eterno está haciendo una obra en tu corazón. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién y de dónde? Yo quiero una oración para el hijo mío que se descarrió, que tenía como 9 años. Se descarrió el hijo suyo. ¿Y usted es cristiana? Sí. Ajá. Ay. Sí. No, yo no soy cristiana. Pero busque usted primero, mi doña, también. Busque usted del Señor para que ayude a su familia y sus hijos. Porque tenemos que creerle a Dios todos. Usted quiere que oren por su hijo porque se le ha descarriado, pero también usted está descarriada también, mi amor. Vamos a orar por usted también. Busquen del Señor. Señor Jesucristo está esperándonos con los brazos abiertos a todos, para que todos entren en esa arca y nadie perezca. Amén. Que Dios me la bendiga, señora, pero así hay mucha gente que quieren que oren, pero ellos no hacen el esfuerzo de que para que el Señor también lo escuche a ellos. Nosotros sí oramos por todos ustedes, oramos por nuestro país, por cada persona, pero queremos también que ustedes entreguen su vida al Señor, para que el Señor directamente también lo escuche a ustedes, porque el Señor escucha a sus hijos. Sí. Háblanle su corazón a Dios, señores. Hablan, te verán. Entonces, son las cosas. El amigo que llamó anteriormente, usted le contestó, la paciencia, le ha salido largo el proceso, porque él se ha desesperado con la paciencia. No tiene paciencia. Si la paciencia, si tú tienes tu paciencia y dices, bueno, que el Señor haga lo que quiera, entonces ahí finaliza. Ahí finaliza. Ahí es que está la clave. Ahí finaliza, ¿verdad? Aportan un poquito, Isa, sobre eso. Precisamente el proceso se alarga. Isa, hay otra llamada. Amén. Adelante, buenas noches. Hello. Sí. Adelante. Hello. Sí, le escuchamos. Adelante. Sí, pero hablen, cuando nos llamen, hablen, señores. Que lo escuchamos, lo estamos escuchando, hablen. Bueno, pues entonces parece que está, no entendí. Entonces, Isaac, tú decías que precisamente el proceso se hace más largo en la vida del creyente de acuerdo a la falta de paciencia del creyente. Precisamente porque el proceso de Dios siempre tiene un propósito, siempre es para perfeccionar la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, mientras menos tiempo tardemos en postrarnos delante del Eterno y que en nuestro corazón alcance la humillación que demanda el proceso se acaba de inmediato. Pero a veces se dilata y se hace más largo. Porque, amado mío, que es usted que lo dilata. Somos cabezones. Es usted que hace que el proceso sea largo. Precisamente. Porque no ha adoptado lo que el Señor te dice, paciencia. Y dice paciencia en los sufrimientos también, paciencia en todo. Porque ahí es que nos levanta, cada día nos sube un escalón más el Señor. Cuando nosotros tenemos paciencia en los sufrimientos, cuando salimos de eso, entonces salimos glorificados y más altos. Amén. Para soportar otro más grande que viene, porque es de gloria en gloria. Es una limpieza que el Señor hace totalmente. Recuerda, Señor, que con pecado nadie le verá los ojos a Dios. Por eso viene la limpieza. Si no hay limpieza en el cristiano, hay que revisarse. Pero ven acá, alguien que no esté pasando por ninguna prueba, entonces habría que ver si es cristiano o no lo es. Porque entonces ahí fallarían todas las cosas, pero en uno, porque en Dios no fallan, fallan en uno. Hermano Rudy, Isa, pues ya hemos llegado a la parte final. Entonces, vamos a despedirnos de la gente, vamos a decirle a la gente que el Señor lo bendiga y que el Pastor Rudy estará por aquí los jueves y Isa creo que en algunas ocasiones también. Entonces, señores, nosotros nos resta decirles que gracias por la sintonía del programa y que esperamos que Jesucristo, nuestro Señor, haya hecho algo en su corazón o en el corazón de alguien, pastor. Amén, amén, amén. Amén, la paz del Eterno sea con todos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, sabemos que este programa ha sido de bendición para su vida. Amén. Amén. Reiteramos, ha sido un gozo compartir de la palabra. Y esperamos que puedan siempre sintonizar este programa porque es para ustedes. A Dios sea la gloria. Amén. Dios les bendiga abundantemente a todos. Amén. Amén. Amén.
Que la paz de nuestro Señor Jesucristo ilumine todos los hogares y corazones de todos los dominicanos. Que